Grabación. Buenos días a todos, jóvenes, bienvenidos. Algunas caras conocidas, otras es la primera oportunidad que tengo de verlos. Y bueno, vamos a iniciar nuestra materia de base de datos distribuidas. Primero recordándoles, en este caso, que hay un grupo en la plataforma Moodle. Bueno, voy a compartir en primera instancia mi pantalla para que puedan, en este caso, verla. Ok, entonces vamos a compartir mi escritorio y una vez que lo tengo compartido, voy a mostrarles la plataforma móvil. No sé si estén viendo ya algunos de ustedes. Ya se ve. ¿Sí se ve, jóvenes? Sí. Sí. Ok, se ve el grupo EJ22, 9J9 de la materia de bases de datos distribuidos. Ustedes deben tener acceso a este grupo ya que fueron inscritos de acuerdo al proceso que se llevó a cabo. Y bueno, en esta plataforma vamos a darle seguimiento, obviamente, a las prácticas que se refieren a las 4 unidades que van a ver, pero también viene una serie de documentación que les va a permitir desarrollar las actividades que nos pide el programa de estudios. En primer lugar, bueno, como ven ustedes, vienen las competencias a desarrollar, que es aplicar técnicas de diseño de base de datos en arquitecturas distribuidas, diseñar, desarrollar y gestionar bases de datos para garantizar la disponibilidad de aplicaciones y su tolerancia a fallas. Esta es una de las metas principales que persigue la distribución de datos, sobre todo para poder operar en las empresas sistemas que le llamamos de misión crítica, que vamos a ver más adelante poco a poco a qué nos referimos con este concepto. Y como tercera competencia a desarrollar, pues se tiene que implementar un sistema de información que gestione obviamente un proceso o modelo de negocio, sobre todo para apoyar la toma de decisiones, utilizando en este caso metodologías que vamos a ver y estándares internacionales en la implementación de este modelo de gestión de procesos bajo una filosofía de distribución de datos. Bien, obviamente se necesita que para haber llegado a este programa de estudios, pues ya ustedes hayan llevado al menos programación 2, fundamentos de base de datos y taller de base de datos, que son los que nos permiten ver algunos mecanismos para poder implementar la operación. Y también la materia de redes, ya que esta distribución de datos pues tiene que estar basada en una red que se va a desarrollar como parte del proyecto. En esta sección de objetivo general, ustedes lo primero que van a ver en el tablero de anuncios es la lista de asistencia. Esta lista de asistencia va a estar abierta todos los días de 10 a 11 para que ustedes pongan su asistencia. Está configurada para que el alumno, en este caso ustedes, pongan su asistencia. Y bueno, tenemos también el foro de la materia, que en este caso está abierto el tema para la primera práctica por las dudas que se tengan al respecto y que vamos a ir viendo poco a poco. También está ahí la dirección de correo institucional que tengo y el personal. Y bueno, sobre la información del curso, pues aquí viene el temario de la materia, que abarca 4 unidades. ¿Sí? Estas 4 unidades son las que van a dar pie a las prácticas que vamos a desarrollar. Como segundo elemento viene el objetivo de la materia, que en términos generales ya lo mencionamos, donde vamos a organizar y administrar de manera eficiente un sistema de bases de datos distribuidos. Y bueno, esto les va a permitir, como parte de su perfil profesional,
pues tener metodologías para poder diseñar, implantar y administrar sistemas con esta tecnología de base de datos, para poder en un momento dado desarrollar, evaluar y optimizar software que tenga que ver con un proceso de modelado del negocio y algunas otras metas que persiguen estos sistemas que vamos a ir viendo poco a poco. También les va a permitir implementar y administrar sistemas de base de datos, diseñando esquemas de seguridad e integridad en la base de datos. Esto sobre todo se refiere a los sistemas de misión crítica que iremos viendo paulatinamente a qué se refiere este concepto. Bien, otro punto importante que viene en el objetivo general son los criterios de evaluación. Esta materia es más práctica que teórica. De hecho, los conceptos que vamos a ver a lo largo de los temas son conceptos conceptuales hasta cierto punto simples o fáciles de comprender. Sin embargo, su implementación sí requiere cierto nivel de esfuerzo, ya que se refiere a poder utilizar software especializado para poder obtener las metas que persiguen estos sistemas de distribución de datos. Y como último punto, bueno, como criterios de evaluación, por lo tanto, aquí es muy importante que ustedes desarrollen el proyecto, es lo que vale el 60%. Vamos a aplicar examen teórico, sobre todo en la primera y segunda unidad, porque se refieren a los conceptos y a la parte de la teoría de cómo se diseña conceptualmente una distribución de datos. Y bueno, las asistencias son importantes porque muchos de los temas que vamos a ver, pues se refieren a que debemos de comprender con ejemplos más específicos a qué nos estamos refiriendo en los conceptos de cómo se van a implementar. Por lo tanto, la asistencia vale el 20% y bueno, finalmente las prácticas el 60%. Bien, como último punto de esta información del curso, pues viene ya elaborada la planificación de la entrega de las etapas del proyecto, donde vienen las fechas sobre todo y la descripción de lo que se debe de entregar como mínimo en cada etapa. Primero nos referimos a la etapa de definición del proyecto, cuya fecha programada sería el 4 de marzo. Vendría la etapa del modelo de distribución de esquema de localidades y recuperación de la base de datos, que esto ya se refiere al diseño, con fecha del 8 de abril. La parte ya de cómo vamos a vincular los servidores que van a participar en la distribución a través de la plataforma SQL Server Enterprise 2008 o superior, con fecha de entrega el 29 de abril. Y la prueba de replicación unidireccional o bidireccional, que será entregada el 27 de mayo. Aquí, bueno, vale la pena mencionar que estamos utilizando la plataforma SQL Enterprise porque es la más fácil de configurar dentro de las herramientas a las que podemos tener acceso. Pudiéramos utilizar también MySQL, pero la versión de distribución es una versión muy pesada y la única manera de poderla correr en equipos personales pues sería bajando la plataforma en Linux, y esto les llevaría a volver a formatear sus equipos para poder instalar este software. Entonces, para evitarnos esos problemas, pues se pueden crear máquinas virtuales en Windows o en algún equipo que nos permita tener la plataforma SQL Server 2008 en adelante, a la que pudiéramos tener acceso en un momento determinado. En términos generales, eso es lo que tenemos en la sección de objetivo general, que nos permite desarrollar desde la asistencia hasta la planificación y toda la información sobre la materia que vamos a llevar a cabo. Bueno, ¿algún comentario, jóvenes, hasta este momento? ¿Alguna duda al respecto en términos generales? No, ninguno, profesor. Gracias. Bueno, a partir de ahí, las 4 unidades están separadas en tópicos diferentes, donde cada unidad, bueno, tiene como
sección, primero el temario de los conceptos que vamos a ver. Viene también un foro de dudas y específicamente de cada unidad. Las diapositivas ya las tienen ahí, que son las mismas que vamos a estar viendo a lo largo de estas clases virtuales. Viene un ejemplo de lo que sería la práctica 1, para que ustedes tengan una base sobre cómo se debe documentar la práctica y a qué nos estamos refiriendo, en lo que se debe poner como cada etapa del proyecto. Como actividades asíncronas vienen ejemplos, precisamente, como actividades asíncronas viene precisamente ya el desarrollo de la práctica que se va a entregar, donde en la primera sección viene la descripción de lo que consiste la práctica y en la segunda sección donde dice entrega, pues ya sería aquí precisamente donde ustedes van a subir los archivos, ¿sí? De acuerdo a los participantes que están inscritos. Hasta este momento son 15 los que están inscritos en el grupo. Y bueno, como comentario también, aquí viene la fecha, obviamente, donde se vence la entrega de la práctica. Significa que esta práctica se cerraría el 4 de marzo a las 12 de la noche. Sin embargo, no quiere decir que ya ustedes no puedan subir la práctica. El corte de todas las prácticas del programa de estudios se cierra el 16 de junio, que es el último día de clases de acuerdo al calendario escolar. ¿Esto qué significa? Que ustedes pueden entregar la práctica después del 4 de marzo, pero ya será tomado como una calificación de regularización para que ustedes vayan obteniendo las calificaciones aprobatorias de cada unidad. Bien, y otro comentario es que pueden inclusive hacer 4 intentos, es decir, subir hasta 4 veces la primer práctica o la práctica que corresponda a cada unidad. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, profe. No, profe. Perfecto. Y entonces, lo mismo van a encontrar en las siguientes unidades. En la unidad 2 viene el temario, los criterios de evaluación, el foro de dudas, las diapositivas, como actividades síncronas, los ejemplos de lo que se debe de desarrollar en esta práctica, y como actividad asíncrona, pues la descripción de la práctica y la entrega, ¿no? La segunda práctica, de acuerdo a la planificación que vimos en objetivos generales, sería el viernes 8 de abril. Son unos días antes de irnos de las vacaciones de primavera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La práctica, la unidad 4, tiene todo su material y culmina con la entrega. Y bueno, como no vamos a ver 4 unidades, pues el mismo caso sería de la unidad 4. Bien. Nos regresamos a objetivos generales. No sin antes recordarles que hay que pasar la lista de asistencia para que no se les vaya a olvidar. Y al momento, pues no sé si alguien tenga algún comentario al respecto sobre los criterios de evaluación, sobre la mecánica que vamos a seguir para cada unidad. Como ya les mencionaba, en la unidad 1 sí vamos a hacer un examen. De hecho, ahí está en la sección de exámenes. Ahorita está cerrado porque fue la fecha de que en el último examen que se aplicó. Pero bueno, ya cuando corresponda a la fecha, de acuerdo a cómo desarrollamos los temas, aquí estaría la fecha programada cuando aplicaríamos este primer examen de la primera unidad. Sí, entonces, solamente la unidad 1 ahorita tiene programado examen y la unidad 2 todavía no. Veríamos sobre la marcha si, de acuerdo a los proyectos que ustedes propongan desarrollar, nos daría tiempo para aplicar el examen. Bien, jóvenes.
Entonces, ahora sí, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda o comentario. Entonces, tendríamos que organizarlo, ¿no? Como para que no se hagan 15 proyectos individuales, porque están inscritos 15 alumnos en este grupo, pues vamos a agruparnos para que en este caso podamos desarrollar al menos 4 proyectos diferentes. Entonces, si dividimos 15 entre 5, serían 3. Podríamos al menos hacer 3 equipos de 5 personas para que sean 3 proyectos diferentes. También esto nos va a permitir que si se agrupan en 5, ustedes tengan más recursos para poder formar la topología de replicación, es decir, al menos van a tener 2 servidores o van a tener 2 máquinas que se tienen que interconectar para poder desarrollar el proyecto de distribución de datos. Entonces, esto sería su primera tarea, desarrollar 3 equipos de 5 personas para poder definir 3 proyectos diferentes. Nos estamos refiriendo a 3 modelos de negocios diferentes que van a soportar la tecnología de distribución de datos. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, si no hay dudas al respecto sobre cómo vamos a funcionar, 3 equipos, 3 proyectos, prácticas, las prácticas van a ser, en este caso, bueno, la conformación de las 5 personas, lo cual significa que no porque se desarrolle la práctica de un proyecto, cada persona tendrá que subir en la plataforma Moodle la misma práctica. Es decir, no importa que se repita para el mismo equipo, pero cada quien tendrá que subir su práctica. Esto se refiere a que, pues luego no todos participan, ¿no? O se ausentan. Entonces, así podemos saber quiénes realmente se están trabajando a lo largo del programa de estudios y no asumir que ya porque está una persona en un equipo, ya con eso es suficiente para que pueda aprobar la materia. ¿Sí está claro, jóvenes? Entonces las prácticas se tienen que subir de manera individual, independientemente que el proyecto sea grupal. ¿Está claro, jóvenes? Ok, profe. Bueno. Bien, dicho esto y no habiendo dudas sobre cómo vamos a trabajar, bueno, también espero que en la medida que nos los permita la contingencia, al menos la última práctica pueda ser revisada en forma presencial, que significa que en un momento determinado podemos utilizar las instalaciones de la escuela en la medida de lo posible. Hasta este momento solamente son obligatorias las clases presenciales para los alumnos de primer semestre, incluyendo los que están repitiendo materias de primer semestre. De segundo semestre en adelante, pues seguimos manteniendo clases virtuales, pero esto no significa que en cualquier momento, dependiendo de las instrucciones que nos dé la dirección, podamos regresar a clases presenciales. Entonces, bueno, también estén al tanto sobre cómo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos meses el desarrollo de las clases, ¿sí? Lo que sí es un hecho es que esta plataforma Moodle, independientemente de que regresemos a clases presenciales, va a ser la base para poder subir la documentación y los resultados de cada práctica elaborada. Pero bueno, con respecto a la distribución de datos a esta materia, pues sí es conveniente que podamos revisarlo inclusive físicamente, ¿no? Pues por esta razón que en la unidad 4 pues se pide preferentemente también que se suba un video sobre la prueba de la plataforma que se desarrolló, de cómo se llevó a cabo la distribución de datos, ¿no? Pero eso ya lo veremos en su momento. Bueno, entonces todos estos comentarios
Y entonces voy a aprovechar para, en este caso, creo que va a ser nuestra única clase en la que voy a poder hablarles un poco sobre mi desarrollo profesional y trayectoria para que los que ya me conocen, al menos de manera virtual, porque ya tenemos 2 años dando clases de manera virtual, conozcan un poco más sobre el desarrollo profesional de su servidor y los que no han tenido oportunidad de tomar clases conmigo, bueno, conozcan un poco más el contexto. Entonces, en este caso, esos son mis datos personales de contacto, mi correo institucional, Jesús MS, Veracruz, TecNM, para las dudas y comentarios, ¿no? Sobre el desarrollo profesional, pues ya prácticamente jubilado de Comisión Federal, con experiencia en la industria eléctrica. Y bueno, impartiendo clases también ya tengo algunos años. Mi plaza siempre ha sido de asignaturas de 12 horas, es decir, no soy de tiempo completo, ya que en principio mis labores no me lo permiten tener tantas horas, aunque realmente son 5 horas frente a grupo, pero yo normalmente doy 3 horas frente a grupo cada día. Y bueno, finalmente cuando quise expandir mis clases, pues ahí el sindicato puso algunas trabas. Sin embargo, bueno, esto no significó más que el tener otra visión para poder desarrollar otras actividades profesionales. Actualmente, bueno, colaboro en la empresa BM Proyectos de Servicios de Ingeniería Nuclear, que ya es parte de una razón social que creamos hace tiempo. Bien, con respecto al perfil de desarrollo profesional, pues he tenido trabajos informales siendo estudiantes. Llegué inclusive a dar clases de natación en vacaciones de primavera en el tecnológico. Y bueno, trabajos informales de mucho tipo, ¿no? Cursos de computación infantil en los años 84, 85, cuando todavía no conocíamos las computadoras personales. En aquel entonces eran Apple o computadoras Commodore las que dominaban el mercado. Y bueno, ya como trabajos formales, técnico de IC en el grupo de mantenimiento eléctrico en la desaparecida Servicios Portuarios de Veracruz, antes de que hiciera la requisa para que el gobierno le cediera los derechos del movimiento de carga en los muelles a APIVER, lo que no se conoce como APIVER, y que está concesionada a una empresa china. También siendo todavía pues estudiante de la carrera de sistemas computacionales, fui segundo maestre de la Armada de México en la Aeronáutica Escuela Naval, equivalente a sargento primero, que viene siendo el mayor grado de la tropa que hay en el ejército. Y esto es porque era el encargado técnico del Centro de Cómputo de la Escuela Naval, para darle seguimiento a el control escolar de los alumnos o cadetes de la Escuela Naval, el control disciplinario y el proceso de selección también fue automatizado en su momento. Y bueno, nada más trabajaba 5 horas, de 7 de la mañana a 12 del día, porque tenía que regresar a clases. Ya después, egresando en el 86, entré prácticamente a Comisión Federal porque quería poner un centro de cómputo muy especializado. Como todavía no estaba titulado, siendo todavía pasante, pues me dieron la categoría técnico especializado máximo, lo cual, bueno, era una contratación eventual que duró aproximadamente 5 años hasta que entré en proceso de selección a nivel nacional. Y bueno, quedé seleccionado entre los 30 a nivel nacional y después ahí pues obtuve mis plazas de sindicalizado, ingeniero 1, ingeniero 2. Ya después me pasaron a la parte de confianza como supervisor, jefe de oficina y jefe de área. Pues puestos, empecé básicamente de programador, también fui analista, administrador de base de datos, también con certificaciones en plataformas como Informix,
como SQL Server, Habitat, que son sistemas en tiempo real. Llegué a ser jefe de desarrollo de sistemas, líder de proyectos, jefes de informática en sitio, en plantas. Ya como responsabilidades, pues jefe de grupos, jefe de coordinación de proyectos en la Secretaría de Ingeniería, jefe de coordinación de proyectos en la Gerencia Central de Eléctricos, miembro de enlace del grupo que estableció la implementación de la reforma eléctrica. Y bueno, mis participaciones desde los primeros años pues, fue poner muchos puestas en servicios de sistemas técnico-administrativos, ya que era sobre todo plantas de generación y también sistemas en tiempo real para monitorear las operaciones, sobre todo de los sistemas en la parte nuclear. También pude implementar o participar en el modelo de calidad total, que llevó a CFE a ganar el premio de calidad total y premios iberoamericanos. Planeación estratégica de proyectos de inversión, y eso ya fue cuando me cambié de área y me volví más analista y financiero. Entonces participé en los proyectos de inversión de la Secretaría de Ingeniería y también a todo nivel gerencias en el plan de negocios de CFE y de la gerencia de centrales nucleares. Bien, jóvenes, también algunas distinciones, bueno, de estudios, pues podía enumerarle diversos cursos técnicos en programación de muchas plataformas, posgrado en ingeniería de software y certificación de administración de base de datos. Y bueno, para poder cubrir los perfiles que demandaban los puestos ya de confianza, pues tuve que hacer nuclear básico y un curso de tecnología en la forma que operan los reactores nucleares de tipo BWR, ¿no? Que es aprender prácticamente cómo opera un reactor. Acreditación de perfiles de puestos, que también son muchos cursos de diferente índole para poder obtener firmas de responsabilidades. Diplomado de Administración Pública en Liderazgo, Alta Dirección y Evaluación de Proyectos de Inversión. Y bueno, algunos reconocimientos que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional. Y bueno, aquí ven algunas fotos, ¿no? de mi ceremonia de jubilación. De este lado está el director de comisión y de aquí los encargados del sindicato, de las empresas productivas en su momento. Bueno, entonces ha sido un largo desarrollo profesional. A lo mejor precisamente este semestre sea mi último semestre dando clases, porque también posiblemente ya me vaya a jubilar este año en el Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, después de que ya tengo las condiciones para poder hacerlo. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Dudas? Bien, dentro de mi desarrollo profesional académico, pues también tengo aquí algunos reconocimientos, ¿no? Esto ha sido, bueno, fue cuando desarrollé los programas de estudios de base de datos 1, 2, distribuidas, diseño de base de datos, y también, bueno, me permitió desarrollar la especialidad de modelo de base de datos que funcionó durante algunos años en el Tecnológico de Veracruz. También he participado en los diseños de planes de estudios de la carrera en base a los criterios de CASEI. CASEI es la entidad que nos permite certificar las carreras con nivel de excelencia. Y también participé en la parte del equipamiento de laboratorio por áreas de conocimientos. Bien, dentro de reconocimientos también de CFE, pues, haber participado en la instrucción de calidad total cuando implementamos el modelo de calidad.
También he participado en algunos foros. Y dado algunos cursos en su momento cuando hubo congresos internacionales de sistemas computacionales, ¿no? Eso fue en el año 2000. Y también he sido asesor en algunos concursos de creatividad. Y bueno, publicado algunos documentos también sobre modelos de desarrollo de software y arquitecturas de cómo se forman los sistemas de 3 capas. Siempre me ha llamado el área de manejo de base de datos. Y bueno, dentro de las menciones que tengo de desarrollo profesional. Bien, jóvenes, ¿algún comentario? ¿Alguna duda con respecto al programa de estudios entonces? No, profe. Bueno, entonces vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para entrar de lleno en la parte de la primera unidad, que se refiere a los fundamentos que dan una base de datos distribuida. El concepto básico de una distribución de datos es prácticamente que una base de datos no está en una sola localización física. Y podemos entender esto como un servidor que está en un sitio y que mantiene obviamente un modelo de datos. Entonces los datos pueden estar en partes en diferentes lugares, pero se tienen que integrar para formar un modelo conceptual global, ¿sí? Y entonces esto sobre todo se tiene que desarrollar en empresas que físicamente pues están en muchos lugares, llámense sucursales, ciudades o inclusive países, o en empresas que tienen varios giros de negocios, ¿no? Hablemos de los corporativos o de los grupos empresariales que en un momento determinado pues tienen diferentes tipos de negocios, pero que tienen que ser administradas de manera centralizada, sobre todo para poder llevar a cabo la toma de decisiones para que estas empresas puedan en principio seguir operando y en segundo alcanzar metas más relevantes que las llevan a ir creciendo paulatinamente, ¿no? Entonces, este crecimiento paulatino en las empresas, ustedes lo van a ver en muchos libros como la planeación estratégica. La planeación estratégica son las metas a corto, mediano y largo plazo que las empresas persiguen para obtener mejores posiciones en las áreas de negocios y llegar a convertirse en las líderes o a un nivel de excelencia, ¿no? Y como parte de esa información que llevan el control de sus operaciones, pues se tiene que desarrollar un modelo global, ¿sí? Y esto no se puede llevar a cabo si no se tiene una red de comunicaciones que soporte esta plataforma de operación. Entonces, es necesario siempre tener una red que soporte pues esta distribución de localidades que nos van a permitir lograr la integración de un esquema global que, aunque físicamente los datos están separados, lógicamente es un solo modelo global, ¿sí?, del proceso de negocios que llevan a cabo una organización, una empresa o cualquier fundación que quiera llevar a cabo una serie de actividades
y seguir un estándar en la forma en que tienen que operar. ¿Sí se entiende el concepto, jóvenes? En contraposición, pues una base de datos centralizada, pues estábamos hablando que es un modelo de datos que prácticamente está en un solo sitio o en un solo servidor. Y bueno, esto es posible porque actualmente los servidores tienen una capacidad de procesamiento cada vez mayor que no se tenía antes, cuando empezó a nacer la tecnología de base de datos. ¿Cuándo ustedes creen que nació la tecnología de base de datos, jóvenes? ¿Alguien tiene idea de cuándo nació esta tecnología de base de datos? ¿Desde cuándo aparecieron los primeros conceptos de lo que es una base de datos? De las metas que persigue una base de datos. ¿Alguien tiene alguna idea, jóvenes? A ver, ¿alguien tiene San Google y no les dice nada a San Google de cuándo nació la tecnología de base de datos? Pues yo creo que a lo mejor tuvo sus inicios hace no mucho, yo creo que a lo mejor como por eso de los años 80 o 90, cuando vieron que pues tenía que haber una manera de organizar estos datos en un solo sitio. ¿Sí? Bien, jóvenes, pues déjenme platicarles que la tecnología de base de datos conceptualmente nació en los años 70 con dos doctores que establecieron los primeros conceptos de lo que sería una base de datos, que fueron el doctor Boyce y el doctor Cott. De hecho, desarrollaron un modelo de relacional que se llamó modelo Boyce-Cott. Y no sé si ustedes recuerden que en la materia de fundamentos vimos lo que se llama formas normales. ¿Sí recuerdan que en la materia de fundamentos de datos vimos lo que son las formas normales? ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes llevaron fundamentos de base de datos conmigo, jóvenes? A ver, levanten su manita. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Llevé con usted, profesor, pero no recuerdo ya bien ese concepto. Ok. ¿Quién levantó la manita? Nadie ha levantado la manita. Ah, Juan Antonio Sánchez, ¿no? Ah, usted levantó la manita. A ver, Así Valeria, es. ¿quiere comentar algo, Valeria? No, yo también fui con usted en Usted la... levantó la manita. Sí, lo levanté para decir que yo también fui con usted, pero tampoco me acuerdo del concepto. Bueno, Con jóvenes, el- los modelos, las formas normales se refieren a conceptos que los doctores Boyd y Scott indicaron para determinar si un modelo conceptual tenía anomalías. Y el más conocido es la dependencia transitiva, es decir, que en una tabla que se va a conformar, que son atributos, como columnas, no debe haber dependencia de un atributo con respecto a otro que no sea la llave primaria, ¿no? Entonces, esto evita la duplicidad de información y nos evita utilizar llaves no adecuadas para poder acceder a la tabla. Bueno, entonces en los años 70, los doctores Boyd y Scott desarrollaron lo que sería el concepto de una base de datos, las formas normales y la manera en que se relacionaban los atributos para poder conformar, en este caso, un modelo. Y su principio fue muy simple, ¿no? Se basaron en la teoría de conjuntos, entonces decían que un conjunto, que viene siendo el equivalente a una tabla, es un grupo de elementos que tienen las mismas cualidades o características, ¿no? Y entonces eso sería una tabla. Y bueno, en conjuntos también podemos hacer operaciones, sumar conjuntos, dividir conjuntos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos permiten hacer los manejadores, hacer operaciones de conjuntos para poder relacionar la información, que nos permite desarrollar consultas y desarrollar lo que se conoce como el álgebra relacional. Bueno, sin embargo, los doctores Boyd y Scott nunca vieron un manejador de base de datos, o sea, nunca vieron una plataforma como tal terminada.
porque murieron antes de que se desarrollaran los primeros manejadores de bases de datos. Realmente los primeros manejadores de bases de datos pudieron implementarse hasta los años 90, ¿no? Y eran bastante sofisticados en el uso de recursos. A mí todavía me tocó por primera vez poner uno en servicio en un mainframe. Los mainframe eran los dinosaurios, equipos de cómputo bastante robustos en su momento, pero pues con un rendimiento en esos momentos todavía limitado a como conocemos las actuales velocidades de procesamiento que se tienen, ¿no? Y entonces, cuando echábamos a andar el manejador, pues prácticamente todas las aplicaciones que ya se habían desarrollado se alentaban o se congelaban. Entonces, o echábamos a andar el manejador o echábamos a andar las aplicaciones. Entonces, no era práctico todavía en ese momento tener plataformas de base de datos como soporte a los desarrollos de sistemas de información. Y es por esa razón que todavía se siguieron programando en muchos lenguajes tradicionales, como C, como Pascal, como COBOL, que hasta la fecha es un lenguaje donde debe haber muchos sistemas que todavía están desarrollados en COBOL. Pero bueno, para aquellos tiempos era lo que nos permitía desarrollar aplicaciones mucho más rápidos, ¿no? Lo que sí pudimos implementar en esos años fue los conceptos de los doctores Boy y Scott, que establecieron como álgebra relacional, es decir, podíamos hacer operaciones de conjuntos a través del lenguaje COBOL y eso llegó a funcionar muy bien, ¿no? En su momento. Entonces esos conceptos pues fueron muy útiles y hasta la fecha son los que soportan a las plataformas o a los motores de bases de datos. Pero bueno, en aquellos tiempos les estamos hablando, ¿no? A ver, vamos a compartir. Esos tiempos son de los años 90. A ver, déjenme ver. Estoy compartiendo ahí mi escritorio. ¿Sí ven esta foto, jóvenes? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. esos son los años 90. Aquí ven los primeros participantes de los desarrollos de centros de cómputos en comisión, al menos en el área de Veracruz. Estos que están aquí, físico, 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 físico. Entonces los que dominaban la computación en los años 80 eran los físicos. Los ingenieros de sistemas computacionales apenas comenzaron a empezar ingeniero en electrónica, ingeniero en electrónica, y bueno, ya en los años 90 empezamos a aparecer ingeniero en sistemas computacionales, ingeniero en sistemas computacionales, ingeniero en sistemas computacionales e ingeniero en sistemas computacionales. Este que está de atrás de mí también estudió conmigo la carrera. A él lo tuve la oportunidad de invitarlo a participar con nosotros porque estaba en la escuela naval en el simulador, cuando yo ya había llegado a ser jefe de desarrollo de sistemas, pues lo empecé a jalar, a ese también, y estos son alumnos ya más recientes que salieron de la carrera y que comenzamos a conformar los grupos de desarrollo de sistemas. Bien, jóvenes, fueron los años 90. Bueno, entonces continuamos con nuestra... ¿Se sigue viendo la diapositiva? Sí. Perfecto. Y entonces, ¿para qué sirve esto, no? Vamos a recordar un poco para qué sirve no tan solo el desarrollar un modelo de base de datos, sino cómo le es útil a una empresa esta tecnología. Para esto recordemos que las empresas pues tienen una pirámide organizacional, ¿sí? Donde la mayoría de las personas está en lo que se conoce como el nivel operativo. Ahí están las personas que realmente hacen actividades en la empresa, ¿no? Como comprar, vender, o estar en una línea de producción, o el almacenista que va guardando los productos
que se producen o que van llegando como insumos. Está la parte contable, la parte de que procesa la nómina, los ayudantes, los auxiliares de limpieza, etc. Sin embargo, ese nivel operativo es supervisado por un nivel de mandos medios. ¿Cuál es el papel de nivel de mandos medios? Pues son los que supervisan que se hagan las actividades. Y ahí podemos encontrar ya desde un jefe de grupo hasta un gerente general. Sin embargo, en la cúspide de la pirámide están los accionistas o los dueños de la empresa o los CEOs. ¿Cuál es la función de los CEOs en una empresa jóvenes? Pues como que llevar a cabo todas las actividades de, ahora sí que hasta arriba de la empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían esas actividades que se realizan hasta arriba, jóvenes? ¿Qué cree que haga un CEO como actividad? Pues la toma de decisiones importantes. Esas decisiones, ¿en qué se basan, jóvenes? ¿En qué cree que se basan esas decisiones que se toman hasta arriba? Puede ser en estadísticas, datos. Se basan en los hechos que se realizan en el nivel operativo, ¿no? Cuánto se produce, si se está vendiendo o no se están vendiendo los productos, ¿sí? Entonces, precisamente esa información, pues la genera el propio modelo de negocio, ¿no? Todo lo que sucede en una empresa se tiene que registrar como un hecho que se formaliza en datos o en documentos legales, facturas, pedidos, contratos, un contrato de colectivo de personal, etc. Y bueno, la forma en que se conoce si estos datos o estos hechos que suceden en este nivel van de una manera adecuada en nuestro modelo de negocio, es decir, en lo que se pretende obtener como ventas anuales, como ventas mensuales, como gastos, como costos de producción, pues se formaliza en algo que las empresas le llaman indicadores de procesos de negocio. Esos indicadores de proceso de negocio les dicen a los directivos si se están cumpliendo las metas o no se están cumpliendo las metas. ¿Para qué? Para que precisamente se tomen acciones. Y antes de las acciones, pues están las decisiones, ¿no? Si se están elevando mucho los gastos operativos y no se están cumpliendo con las metas, lo que va a suceder es que empiecen a despedir personal o empiecen a establecer que las líneas de producción, en lugar de operar 3 turnos, operen 2 u operen 1. ¿Por qué? Porque no se está vendiendo lo que se está produciendo en su totalidad. Se tiene que producir menos para que no haya tantos inventarios, ¿no? O si alguna área se está sobregirando en gastos, pues van a tomar acciones para reducir esos gastos de alguna manera. Entonces ahí es donde viene la importancia de tener un modelo de datos. Toda la información de lo que hace una empresa y cómo lo hace, pues lo tiene un modelo de datos. Y esto se transforma en un indicador de negocio que le va a permitir a alguien decidir como indicadores qué se va a hacer para que esto se corrija o si en su defecto está bastante bien, pues tomar acciones para que se sigan aumentando las ventas o el crecimiento de la empresa, ¿no? De repente decidir
que si se está yendo demasiado bien en alguna ciudad, pues poner otra sucursal o poner un producto equivalente para que se sigan aumentando las ventas. Entonces, esto bajo una filosofía o un enfoque de base de datos, vamos a darnos cuenta que tenemos dos tipos de bases de datos. Las bases de datos que llevan las operaciones y esas operaciones pues necesitan llevarse a cabo en línea. Operaciones en línea que fundamentalmente es los procesos transaccionales, ya que estas operaciones de inserciones, borrados, consultas, modificaciones, etcétera, generalmente obedecen a una lógica relacionada que se modela como una transacción. Es el mejor mecanismo que tiene una base de datos para mantener la consistencia y la integridad. Y entonces lo que se registran abajo son transacciones que finalmente son operaciones de ABCs para las tablas. Y una vez que esto está funcionando bastante bien o de una manera eficiente, pues se tienen que integrar todas las bases de datos que conforman la parte operativa, ¿no? El área de finanzas, el área de compras, o podría ser un género de negocio, ¿no? El área que tiene que ver con arrendamientos, el área que tiene que ver con fabricaciones de productos, o podríamos tener inclusive una FORE, un área que se concentra los ahorros y la compra y venta de acciones para tener un rendimiento de ganancias. Y bueno, todo esto se va a transformar en información que nos permita establecer si cada proceso que está operando va bien o va mal, y es donde se desarrollan indicadores de negocio. Obviamente que aquí esta transformación nos lleva a una base de datos diferente que se conoce como almacén de datos. Ese almacén de datos, que son herramientas del tipo de minería de datos, o donde ya tenemos algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer estas transformaciones en datos que nos monitorean modelos de negocios, son los que les van a permitir a este nivel el tomar decisiones. Entonces tenemos dos tipos de bases de datos. El ambiente OLTP, por sus siglas en inglés, Online Transaction Process, o el ambiente de Decision System Support, que sería el ambiente que sistemas que soportan decisiones. Y todo esto no se puede llevar a cabo si no tenemos una plataforma de distribución de datos que, acompañado ya sea por esa herramienta o por otras herramientas complementarias que nos permitan modelar indicadores de negocios, pues nos van a permitir desarrollar, en este caso, esa información que requieren las empresas para poder, en principio, sobrevivir. Y en segundo término, en poder crecer. ¿Sí? Hoy en día, jóvenes, lo único de lo que podemos estar seguros en este momento es que todo cambia. Cambian los modelos de negocio, cambia la tecnología, cambian los modelos económicos, y entonces la única forma de sobrevivir es planificar a corto, mediano y largo plazo y de adaptarse a los cambios. Entonces esta tecnología le permite a las empresas precisamente adaptarse a esos cambios y estar en todo momento monitoreando si su proceso va bien o va mal, para poder tomar acciones de manera inmediata, a corto, mediano o a largo plazo. Es por esto que esta tecnología nació para quedarse, ¿no? Nació para quedarse para las empresas que poco a poco van a ir creciendo de una manera ordenada y volviéndose cada vez más eficientes. Independientemente que el trabajo de los CEOs sea pensar sobre perspectivas que les permitan a la empresa obtener oportunidades por lo que le llaman nichos
donde todavía no existe alguien que haga lo que se pudiera llevar a cabo, ¿sí? Es decir, hacer cosas que otros no han hecho para que al tener ese mercado poder convertirse en una empresa bastante rentable al poder hacer cosas que otras empresas no han hecho o no se les había ocurrido hacer. Y bueno, vamos a terminar la clase del día de hoy viendo características de estos dos tipos de ambientes, ¿no? Con respecto a las operaciones en base de datos que se llevan a cabo. Cuando estamos hablando de una base de datos operativa o de ambiente OLTP, pues estamos hablando de que estamos accediendo específicamente pocos renglones, es decir, cada instrucción de procesamiento en términos de un select, pues nos devuelve un solo renglón o muy pocos renglones. Vamos a tener transacciones de ABCs. Generalmente accedemos a las tablas por una llave primaria. Hacemos operaciones simples en el lenguaje estructurado de consultas y los tiempos de respuestas que se requieren para esas operaciones son en fracciones de segundo. Necesitamos manejar de manera concurrente consultas y operaciones, es decir, que muchos usuarios de manera simultánea van a querer actualizar al mismo tiempo esas filas. Y en un momento dado, ya hablando específicamente de distribución de datos, nos conviene fragmentar índices, pero eso lo veríamos más adelante, ¿no? ¿A qué se refiere la fragmentación de índices? Sin embargo, en este tipo de ambiente es recomendable utilizar esta técnica de distribución de datos que traen las plataformas. En cambio, en un ambiente de toma de decisiones, pues aquí la recuperación de filas es bastante, es decir, por cada operación de recuperación se tienen que leer o procesar muchas filas, ¿sí? Prácticamente no hay actividades de transacción, ya que se actualizan todas o se leen todas las filas, ya que estamos hablando de hacer resúmenes, que son los que forman los indicadores de negocios. Entonces hay operaciones complejas de procesamiento de consultas, se tienen que crear grandes archivos temporales para poder hacer que los tiempos disminuyan de estos procesos. Y los tiempos son grandes, ¿no? En horas o minutos, y hay relativamente pocos usuarios trabajando de manera simultánea. Aquí no se recomienda utilizar índices cortos. Bueno, entonces vamos a dejar nuestra clase hasta ahí el día de hoy. Voy a dejar de compartir y a detener la grabación.